Muy buenas, coges una vez más al canal del Dojo del Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un deck profile de los Digital Bug. Y es que bueno, vamos a empezar con toda esta temporada de Blazing Vortex, que bueno, hemos estado haciendo un cambio, como estáis viendo ahora mismo en lo que sería la composición de los vídeos. Me vais a ver ahora en todos los vídeos, voy a estar por aquí arriba. Y bueno, vamos a empezar con esta temporada de Blazing Vortex, que es una expansión muy interesante. Ya hemos tratado en el canal un poquito con esto que nos dio Konami, la exclusiva de los Warrock. Y bueno, varias cosas que voy a ir trayendo, que de momento pues no puedo comentaros mucho. Y vamos a ir viendo porque es una expansión muy interesante. Nos ha sacado mucho soporte a varios arquetipos. Arquetipos que ya estamos, como este por ejemplo que estamos viendo, los Digital Book. También nos ha sacado arquetipos nuevos que ya veremos, como por ejemplo son los Spriggan, o como por ejemplo los Security Force, que son un arquetipo bastante interesante. Tengo bastante ganas de mostraroslo un poco. Y bueno, vamos a tener bastantes vídeos sobre esta expansión, entonces no vamos a enrollarnos mucho más y vamos a empezar a tratar un poquito estos Digital Book. Bueno, ¿qué es este arquetipo de Digital Bug? El arquetipo de Digital Bug es un arquetipo que ya lleva bastante tiempo. Sí que es cierto que es un arquetipo bastante divertido y salió además recientemente en Duel Links, pero es un arquetipo que tiene un pequeño problema y es el tema de que, bueno, es uno de estos arquetipos fans que en tema competitivo no son muy buenos. El arquetipo en sí es bastante divertido de jugar, tiene una estrategia muy interesante de rank up con el apartado Exceed y de cambio de posición, de la posición de batalla de monstruos para acabar haciendo piercing. Es un arquetipo enfocado en battle, que se enfoca en eso, en pasar a cero defensas, ya lo iremos viendo. Los monstruos se dividen en dos tipos. Tenemos los monstruos del main deck, que los veremos ahora, que bueno, tienen dos efectos. Uno es el efecto que tienen como efecto genérico para generar el spam, para tirar a lo que sería el Exceed. Y luego tienen otro efecto que es el efecto que aportan a ese Exceed. Es que cada uno da un efecto adicional a ese monstruo Exceed para en el momento que hacen la invocación, pues facilitar todavía más esa estrategia que tienen de piercing y de OTK en la battle phase. Y luego tenemos los monstruos de Exceed, que son los que tenemos en el extra. Estos monstruos se enfocan sobre todo en el control y en ese OTK, en esa battle. Además, curiosamente, tiran muchísimo con el tema de la defensa, ya que, como veremos dentro del mazo, hay una carta que es Web Soldier, que es esta carta que estamos viendo ahora en pantalla, que nos permite pasar a defensa a todos los monstruos del oponente, y es un poco con lo que funciona la estrategia, tanto para hacer piercing con este Scarabus, como para también mandar al deck de nuevo, barajar dentro del deck con este Corebage. Entonces es bastante interesante. Vamos a ver un poquito cómo funciona la build, pero antes de comenzar recordaros, chicos, que tenéis abajo en la descripción el enlace a Miembros Premium por si queréis apoyar el canal económicamente, y el botón de unirse al lado del de suscripción que cumple con la misma función. Con eso pues bueno, nos ayudáis a que el canal siga creciendo y pues podamos traer más contenido. En cuanto a la build, bueno, vamos a pasar a ello. De primeras vamos a llevar triple del Digital Book Centibit. Centibit es una pieza bastante importante para el mazo porque la verdad nos da muchísima capacidad de spam. Es un iniciador muy bueno, pero tiene una pequeña pega que trataremos a continuación. El efecto que tienen genérico estos monstruos es que no pueden ser utilizados como material de Steed, excepto para la invocación de un monstruo insecto. Y esto es muy importante. Casi todo el extra deck, como estáis viendo, menos el Zeus, son todo Steed de insecto, entonces no tenemos mucho problema con ello. Casi todos además son de nivel 3 porque tiran a eso, iniciar en rango 3 y empezar a hacer el rank up gracias al efecto de los propios monstruos. A mayores el efecto que tiene esto, y es lo que os comentaba que juega con el cambio de posición, es que una vez por turno, cuando esta carta boca arriba es cambiada de ataque a defensa, podemos invocarnos especial un monstruo de nivel 3 insecto desde el deck en posición de defensa. Esto es muy interesante porque es un iniciador, pero tiene una pequeña pega, y es que no es que se cambie por su propio efecto, sino que es cuando la cambiemos. Es decir, cuando la invoquemos normal, si gastamos la invocación normal en esta carta, por ejemplo, le vamos a invocar en ataque. Tiene que aguantarnos un turno en campo. Y esto es un pequeño problema que tiene y por eso precisamente no es de los mejores iniciadores y ya lo veremos después. Aún así, sigue siendo una carta muy importante que es interesante mantener en la build. Luego tiene otro efecto, que esto es lo que os comentaba que tienen en general todos los Digital Bug, y es un efecto que le da a ese monstruo. Y es que cuando es utilizado como material de Steed, el monstruo que hemos invocado Steed aplica el siguiente efecto. Y es que puede atacar a todos los monstruos en posición de defensa que el oponente controle. ¿Qué hace esto? Que nos va a favorecer más el OTK. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer, como ya os comentaba, es luego con otro pasar a defensa, con otro hacer que cuando ataquemos a los defensa no activen efectos el oponente, entonces va a funcionar con ese tipo de mecánica. Como ya os comento, es una carta muy interesante, pero sí que es cierto que no es nuestro mejor iniciador dentro del mazo. Después vamos a llevar triple del nuevo Digital Book del Resistrider. Este es el nuevo monstruo que ha salido en Blazing Vortex y la verdad es un monstruo buenísimo, porque es básicamente el que nos va a solucionar todos los problemas que tiene el mazo realmente. Nos da muchísima más consistencia en la velocidad del deck, nos da muchísima más consistencia para hacer Steed.
nos da también un efecto de bufo, que es bastante interesante, sobre todo para el piercing. Entonces es una carta prácticamente perfecta. Y sale en común, lo cual es muy interesante para el mazo. El efecto que tiene, genérico, que no puede ser utilizado para rango 3, los vamos a obviar ya en todos los Digital Bug. Y el efecto que tiene importante es que cuando un monstruo de nivel 3 insecto es invocado de manera normal, invocamos esta carta especial desde la mano. Lo cual, pues bueno, ya está haciendo que tengamos 2 monstruos en campo para hacer ese rango 3. Y eso es muy importante. A mayores, después de hacer este efecto, hacemos que ambos monstruos se conviertan en nivel 5 o en nivel 7. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque los Digital Bug juegan con los impares. Es decir, te bajan rango 3, te bajan rango 5 y te bajan rango 7. Entonces lo que podemos hacer con esto es tirar directamente a ese rango 5 o a ese rango 7 dependiendo de lo que vayamos a necesitar para jugar en esa battle. Lo cual es muy interesante. Y luego además, si es invocado especial desde la mano, podemos cambiar la posición de batalla de un insecto que controlemos. Y esto está genial también porque nos arregla ese problema que tenemos con Centibit. Ya que podemos invocar normal este Centibit, cae después Resist Rider y esto nos va a permitir cambiarles el nivel y activar el efecto del Resist Rider de cambiar la posición de ese Centibit. Por lo cual Centibit al pasar de ataque a defensa nos va a invocar directamente desde el deck. Con esto ya tenemos 3 materiales que podemos utilizar para Steed, que podemos utilizar para Link, que podemos utilizar para lo que sea. Lo cual pues lo hace una carta muy buena. Aparte, que también este cambio de posición es muy interesante, porque como ya veremos después, Corebage, que es el rango 5, cuando cambiamos la posición de batalla de un monstruo, se añade un material desde el cementerio. Entonces esto es muy interesante, porque como veremos, Corebage, el problema que tiene realmente para hacer la rank up en el primer turno, es que van gastando de 2 en 2 materiales para ascender en un rango. Esto implica que si vamos a hacer a Scarab Radiator con 2 materiales, gastamos 2 para la invocación de Corebage y Corebage se nos queda con 1, que es ese Scarab Radiator. Entonces generalmente no vamos a tener materiales para acceder más fácilmente a ese Rhinoceros. Por lo cual, con esto lo que hacemos también es cambiar la posición para que Corebage gane un material más para tener más fácilmente ese Rhinoceros en campo, lo cual viene perfecto. El otro efecto, y es el último, es que cuando utilicemos esta carta como material para un monstruo de Steed y lo invoquemos Steed, vamos a hacer que ese monstruo gane 1000 de ataque. Lo cual está muy bien para ese piercing, como ya hemos mencionado. El siguiente monstruo que vamos a conocer es Web Soldier. A mi opinión, quizás el mejor iniciador realmente. Aunque sí que es cierto que con el nuevo monstruo, el Centibit se convierte en una carta muy interesante. Web Soldier en sí, como carta, es mucho más sólida. Para empezar, porque nos favorece muchísimo la capacidad de OTK, ya lo veremos con el efecto que da adicional a ese monstruo cuando invoquemos Steed, pero para continuar porque su invocación es muy interesante. No puede ser utilizado excepto para la invocación de Steed de un insecto, como ya hemos visto, y una vez por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controlemos y cambiarlo a defensa, incluso él mismo, lo cual está muy bien, y si lo hacemos invocamos especial un nivel 3 insecto desde nuestra mano en posición de defensa. Esto nos implica que podemos llegar a hacer un rango 3, que es por ejemplo ese Scarab Radiator para hacer luego rank up, entonces está muy bien, realmente. Con esto y cualquier otra carta en mano empezamos a hacer combo. Esto también está genial porque con el nuevo monstruo, si invocamos esto normal, nos vamos a invocar luego con este efecto al nuevo monstruo por su propio efecto de invocación, y luego con este efecto nos vamos a invocar otro monstruo, por lo cual es lo mismo que tenemos con el Centibit. Vamos a poder hacer mucho más fácilmente más materiales, o más Steed, o más Link, o más lo que sea. Luego además el otro efecto que tiene es que cuando es utilizado como material Steed, cuando invocamos Steed y demás, lo que va a hacer es pasar todos los monstruos que el oponente controle a defensa, lo cual es muy interesante porque de nuevo cambio de posición para Corebage, defensa para el efecto de Corebage, para el efecto de Rhinoceros, y además les pasa 0 la defensa. Entonces esto es muy interesante porque con Rhinoceros vamos a pegar y vamos a hacer piercing, y esto es muy interesante porque vamos a hacerle mucho daño al oponente. A mayores también es muy interesante por otra sencilla razón. Como veremos con el Scarab Radiator vamos a poder pegar varias veces, y Scarab Radiator si rompe un monstruo al oponente se lo añade como material, entonces es una manera de robarle materiales, lo cual está genial. Después vamos a llevar triple del Capondensador en castellano o Cocondensador en inglés. Esta carta también está bien, pero sí que es cierto que depende de que o tengamos Foolish Burial para iniciar con ella, o que ya hayamos hecho turno. El efecto que tiene, obviando ya el del tema del Steed, es que una vez por turno, si esta carta está en posición de ataque, seleccionamos un nivel 3 insecto en el cementerio, cambiamos esta carta de defensa y nos invocamos a ese monstruo desde el cementerio. Entonces lo que nos hace es un Monster Reborn. De nuevo, genera 2 materiales para hacer un Steed. Es en lo que se enfoca todo el mazo. Lo cual está bastante bien porque accedemos a Scarab Radiator muy rápido. Aparte, el otro efecto que tiene cuando es utilizado como materiales de Steed para la invocación Steed es que el monstruo que invoquemos, cuando ataque monstruos en posición de defensa, el oponente no puede activar efectos o cartas hasta el final del damage step, lo cual nos asegura esos ataques. Eso está muy bien, la verdad. De nuevo, es un mazo que se enfoca mucho en la base. Por último, el último monstruo que vamos a llevar de Digital Bug va a ser doble del Digital Bug Ladybug. Esta carta está bien y mucha gente la juega a 3 copias. Pero yo le acabo implementando 2 por 2 sencillas razones. La primera, no me gusta demasiado. Es buena, pero no es de los mejores iniciadores que tiene el mazo. Aunque sí que es cierto que con el nuevo monstruo está bastante guay porque es un buscador muy interesante.
Pero es una carta que el problema que tiene el mazo es que el efecto que nos va a dar es muy bueno cuando lo utilicemos para la invocación de Steed, pero no vamos a aprovecharlo en exceso. Porque el efecto que dan estos monstruos solo se aplica al primer monstruo que invoquemos por Steed. Los que luego hagamos rank up sobre él no van a ganar ese efecto. Entonces nos obliga a jugar con el Scarab Radiator. Y Scarab Radiator no está mal, es un buen monstruo, pero es bastante más débil en comparación a Rhinosebus o a Corebage. Entonces, esta carta obliga a jugar con Scarab Radiator y eso a mí algo en lo particular no me gusta demasiado porque me gusta hacer más turbo. Pero bueno, eso ya es a opción de cada uno. Depende de si os gusta jugar más con ese rango 3 o si os gusta jugar más a la opción turbo que estamos trayendo aquí, que es hacer el Rhinosebus lo más rápido posible para pegar en piercing. El efecto que tiene: cuando esta carta boca arriba en posición de ataque es cambia de defensa, nos añadimos un nivel 3 insecto de nuestro EK a nuestra mano. Esto está muy bien por dos sencillas razones. La primera, es un buscador muy bueno de cualquier Digital Bug y como hemos visto con el nuevo monstruo vamos a pasarlo a defensa, por lo cual nos va a activar el efecto. Y la segunda, nos añade un insecto de nivel 3, no un Digital Bug. Y esto es muy importante, porque nos va a poder añadir cartas como por ejemplo Galaxy Worm, que es una carta muy interesante. Nos va a poder añadir el Battle Wasp, entonces es una carta bastante decente. Merece la pena realmente jugarla. Además, el efecto que da cuando lo utilizamos como material Steed es lo importante realmente de esta carta. El otro efecto es muy bueno, el de búsqueda, pero a mí a lo particular me parece este mucho mejor. Es que cuando ese monstruo que hemos invocado destruye un monstruo del oponente por batalla, robamos una carta. Y eso es muy interesante, porque es un poder de robo muy bueno que nos aporta al mazo dentro del propio arquetipo. Pero de nuevo, nos obliga a jugar con ese Scarab Radiator. Y está bien, pero no me acaba de convencer del todo, por eso lo he dejado 2 copias. Después vamos a llevar triple del Galaxy Worm, una carta muy importante para la build porque en caso de que no tengamos estos iniciadores vamos a poder iniciar fácilmente con él, ya que es una carta que básicamente se convierte en un Steed automático. Cuando es invocado normal, mientras no controlemos otros monstruos, nos invocamos especial un nivel 3 o inferior Galaxy de efecto desde nuestro deck, pero negamos sus efectos. Como no por una restricción de que no tenga que ser un Galaxy Worm, podemos invocarnos un segundo Galaxy Worm y ya hacemos rango 3, entonces está bastante bien para eso, no lo llevamos por otra cosa. Y por último, como último monstruo insecto, vamos a llevar triple el Battle Wasp del Twin Bow de Attacker. Es una carta también bastante buena porque es un extender, es nivel 3, por lo cual para rango 3, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que el hecho de que sea de viento es un problema, porque no vamos a poderlo utilizar para los Digital Bug, entonces tened en cuenta eso. Lo vamos a tener que utilizar para los otros Steed de insecto que llevamos dentro de la build. El efecto que tiene es que durante la main phase podemos invocar esta carta especial desde la mano y no podemos invocar especial desde el extra deck por el resto del turno excepto insectos. Cosa que no nos trae problema porque lo único que nos limita es que no podemos bajar Zeus o a los Nightmare o al Bullin, entonces realmente no tenemos mucho problema con ello. Es bastante bueno y sobre todo cuando salga el Link 2 este de insecto que todavía, desde que se ha anunciado, no nos lo han traído a TCG, será una carta incluso mejor. Pero bueno, aún así está bastante bien. Además solo vamos a utilizar este efecto de Twin Bow de Attacker una vez por turno y esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada Battle Phase, un efecto que realmente nos trae bastante al Pyro. Es una carta bastante buena porque es un extender. Y como ya estáis viendo, el mazo de Digital Bug depende muchísimo de la invocación normal. Del Centibit, del Web Soldier, incluso del propio Ladybug, del condensador. Entonces esta carta nos viene muy bien para que si nos paran los efectos, si nos niegan con unas Blossom o si nos niegan por ejemplo con un Effect Veiler, podamos generarnos un material en campo para continuar haciendo Steed. Entonces es bastante interesante. Después, en el apartado de monstruos también vamos a llevar Hand Traps y vamos a llevar las dos mejores Hand Traps que hay ahora mismo en formato. Triple el Skullmeister, que nos sirve para negar cementerio. Esto nos va a venir muy bien, como ya os he dicho en varios vídeos, contra Drytron. Nos viene muy bien contra cualquier mazo que tire de cementerio, entonces está bastante guay. Siempre y cuando, claro, ese efecto se activa en cementerio. Y después vamos a llevar Triple Ash Blossom, carta que vamos a estar llevando prácticamente hasta que la toquen en una banlist en cualquier mazo, porque es una carta sólida hasta decir basta, es de las mejores Hand Traps que tiene el mazo. En el apartado de cartas mágicas, bueno, de primeras vamos a llevar doble de Book Signal. Book Signal es una carta que está muy bien y a mí en lo particular me gusta bastante dentro de la build. Hay gente que juega una copia, hay gente que juega 3. A mí me parece una carta que para llevarla a 3 quizás es demasiado, es un exceso, y eso que estamos jugando una turbo build de estas de bajarnos el Rhinosebus lo antes posible. Pero tanto como para llevarlo a 1 no me parece tan correcto porque no es buscable dentro del mazo y eso es un pequeño problema que tiene la carta. ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer rank up. Es una carta de juego rápido y esto está muy interesante porque nos sirve para evitar snipeadas. ¿Por qué? Porque lo que hace es que cuando el oponente selecciona uno de nuestros monstruos Exceed, podemos encadenar con esto, si lo tenemos seteado, o en nuestro propio turno, si lo tenemos en mano, y hacemos la rank up, entonces esquivamos ese efecto. Sí que es cierto que este efecto, por ejemplo, en Duel Links es mucho más útil. Los que juguéis Digital Bug en Duel Links sabréis que esta carta es mucho más sólida quizás que en TFG, pero sigue siendo una carta muy interesante. Básicamente lo que hacemos es seleccionar un monstruo insecto Steed que controlemos e invocamos especial desde el extra un monstruo insecto que sea 2 rangos superiores o inferiores al de ese monstruo. Y le añadimos los materiales y es tratado con una invocación Steed.
Esto nos implica, al ser solo monstruos de insecto, no Digital Bug, lo mismo que estamos hablando ya desde hace mucho rato en el vídeo, nos permite invocarnos cualquier cosa, entonces está bastante guay, nos abre un poquito de campo poder jugar otras cosas. El único problema es que quitando, por ejemplo, mazos como el de Insector, que es un mazo de Exceed bastante bueno, la verdad, no hay excesivos Exceed de insecto que sean viables para jugar dentro de la build, entonces pues bueno, vamos a llevar un poquito, sobre todo Digital Bug, y es para lo que lo vamos a enfocar. En cuanto a poder de robo, llevamos prácticamente todas 3 copias, entonces no tenemos problema en jugar doble del Pot of Desires. Carta bastante buena que nos va a servir sobre todo para generarnos, como ya os digo, una versión turbo más rápida en mano. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener materiales lo antes posible, a tener lo antes posible al Centibit, a tener lo antes posible a Web Soldier, a Cocondensador, a incluso al propio Resist Rider, que es una carta también bastante importante. Entonces nos ayuda muchísimo a acelerar para generarnos lo antes posible ese Rhinoceros en campo. Después vamos a llevar una carta bastante interesante que ha salido en común, por lo cual lo podéis conseguir muy fácil, o si no fue también una promo del Legendary Dragons, me parece, que es Exceed Import. Es una carta que me encanta, porque la verdad comba muy bien, sobre todo con Bug Signal, al ser de juego rápido. Seleccionamos un monstruo Exceed que controlemos, un monstruo que el oponente controle, que tenga ataque igual o inferior al de ese monstruo Exceed que hemos seleccionado, y se lo acoplamos como material. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es un mind control al oponente, pero añadiendo ese monstruo como material a nuestro monstruo. Y esto está genial porque nos da muchísima capacidad de control. De nuevo, con Bug Signal puede ser muy interesante, porque lo que vamos a ver es que Rhinoceros tiene efecto de juego rápido. Y es un efecto muy sólido, lo cual pues nos beneficia bastante realmente. Entonces lo que vamos a hacer es tirar de ese Bug Signal para acceder a Core Beige si hemos dejado solamente, por ejemplo, un Scar Radiator en campo. Y con esto vamos a robarle un material, por lo cual estamos generando más materiales para que tengamos luego ese Rhinoceros, etcétera, etcétera. Entonces está bastante bien la carta. Llevaremos Called by the Grave para defender el deck de Hand Traps, bastante importante. Monster Reborn para invocar desde el deck. Esto es muy interesante porque como vamos a llevar Bug Signal, lo que vamos a hacer es invocarnos cualquiera de los Exceed, menos obviamente el Rhinoceros, para acceder luego con Bug Signal a Rhinoceros, o a Core Beige, o al Insector, o a lo que queramos. Entonces está bastante guay la carta. Y vamos a llevar Foolish Burial, simplemente para hacer turbo, como ya os comento, ese Cocondensador. Cocondensador, pues obviamente necesitamos de tener una carta en cementerio, un monstruo, para poder empezar a hacer todo el combo, entonces pues con esto nos lo generamos. En el apartado de cartas trampa vamos a llevar triple Trap Trick, muy importante, porque vamos a ver que la carta trampa que tiene el mazo es muy buena. Y vamos a llevar doble de Bug Emergency. Le he dejado a 2 porque no me cabía dentro del mazo. No quería dejar ninguna carta, la verdad, fuera. Y realmente es una carta que la vamos a utilizar para salir de un apuro. Quizás llevar 3 es lo más idóneo, llevando Trap Trick, pero no es tan necesario. Es una carta trampa normal, por lo cual Trap Trick comba muy bien con ella. ¿Y qué es lo que nos hace? Un Monster Reborn a 2 monstruos de nivel 3 insecto. Entonces esto está genial, porque nos está generando 2 monstruos para empezar a hacer Steed, lo cual está brutísimo. Aparte tiene un efecto muy interesante estando en cementerio, es que la podemos desterrar junto con un monstruo insecto Exceed que tenemos en cementerio, y todos los monstruos que controlemos Exceed en el campo se convierten en el mismo nivel que el rango de ese monstruo. Por lo cual, por ejemplo, si tenemos al Insector Exastack, o si tenemos por ejemplo a Core Beige, pues lo que podemos hacer es desterrar esa Core Beige, desterrar ese Insector, y ya convertimos a todos en nivel 5 para poder hacer más fácilmente otro Steed de 5. Que por ejemplo tenemos a un Rhinoceros, lo mismo. Entonces es una manera de acceder a los Steeds, sobre todo de rango alto, de una manera más sencilla, por lo cual no está nada mal. En cuanto al extra, bueno, pues la verdad aquí tenemos bastantes cosas de las que hablar. Para empezar vamos a llevar un Zeus. El mazo es puro Steed, realmente si no tenemos ninguna limitación del apartado de insectos, pues no está nada mal, porque es un control muy bueno. Es una carta que no es obligatoria, si no tenéis para ello, pues ya veremos que hay muchas opciones que podéis implementar. Otra carta que vamos a llevar, doble. De los Digital Bug vamos a llevar doble de todos, porque como ya os digo es un mazo que tira muchísimo turbo, vamos a poder recurrir a ellos muy fácilmente. Doble Rhinoceros. Nos pide 2 niveles 7 o invocarlo sobre un rango 5 de insecto, quitándole 2 materiales, que esta es la mecánica que tienen los monstruos del arquetipo. El efecto que tiene es un efecto de piercing. Cuando ataca a un monstruo el oponente que esté en defensa, aplica daño, lo típico, piercing, penetración. ¿Qué es lo interesante de este efecto? Que nos coma muchísimo con Web Soldier. Web Soldier nos pasa a cero la defensa, entonces vamos a poder hacer muchísimo más daño al oponente. Y lo más interesante que tiene es su efecto de juego rápido. Y es que básicamente lo que hace es, quitando un material durante el turno de cualquier jugador, porque es un efecto rápido, lo que vamos a hacer es destruir el monstruo o los monstruos que tengan más defensa en el campo. Por lo cual, si tenemos todos a cero, gracias al efecto de Web Soldier, le barremos el campo al oponente totalmente, lo cual no está nada mal, es una carta bastante importante. Llevaremos después doble de Core Beige. Core Beige, lo mismo que el anterior, lo podéis bajar sobre un rango 3 Steed, quitándole los 2 materiales, siempre y cuando sea insecto, obviamente. Nos pide 2 niveles 5 de luz de insecto. Y además, el otro efecto que tiene, bueno, tiene 2 efectos. El primero, cuando se cambia la posición de un monstruo,
posición de batalla, le añadimos un monstruo insecto desde el cementerio como material, lo que os comentaba. Para hacer más fácilmente ese Rhinoceros viene muy bien, sobre todo gracias al efecto del Resist Rider. Y luego también tiene otro efecto muy interesante. No es de juego rápido, si fuese juego rápido esta carta sería la leche, pero sigue siendo un efecto muy interesante. Quitando un material, seleccionamos un monstruo que esté en defensa y lo barajamos dentro del mazo, lo cual no está nada mal, porque estamos barajando directamente, lo cual no devuelve a mano, por lo cual el oponente tiene que buscar esa carta de nuevo, y tampoco destruye, por lo cual no la tiene en cementerio para recurrir a ella, así que está bastante bien. Llevaremos después uno del Insector Extra Stack, carta bastante importante. Nos va a venir muy bien por dos sencillas razones. La primera, porque roba monstruos del cementerio del oponente y del campo del oponente, lo cual no está mal. En tema de OTK es bastante difícil hacerlo, porque no gana tanto ataque, porque gana creo que la mitad. Sí que es cierto que vamos a llegar a robar dos monstruos. Pero lo interesante, aparte de ese efecto, es porque es un Steed de rango 5 insecto que vamos a poder utilizar para la invocación de Rhinoceros en caso de que no tengamos más Core Beige. Entonces está guay. De nuevo, podemos aplicar el efecto de Emergency Book destacando Core Beige, bajamos esto y hacemos el Rhinoceros, lo cual no está mal. Después vamos a entrar en los rango 3. De primeras vamos a llevar doble del Scarab Radiator, muy buena carta, la verdad. No me gusta jugar con ella, pero es bastante buena. Quiero decir, con el tema de no me gustarme jugar con ella es... no me gusta dejarla en campo. Tiene un efecto muy bueno, pero... ahora lo veremos. Nos pide 2 niveles 3 de luz insecto, por lo cual se baja relativamente sencillo dentro del mazo, obviamente. Y básicamente el efecto que tienes una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, quitamos 2 materiales de esta carta para seleccionar un monstruo que el oponente controle y cambiar su posición de batalla. Y si lo hacemos, sus efectos se ven negados hasta el final del turno. Muy buen control. Pero el problema que tiene, y es el pero que os decía, tiene primero que cambiar posición de batalla. Entonces, con los Link, obviamente, esta carta no funciona y es un gran problema que se encontró el arquetipo cuando salió esa mecánica. Luego, el otro efecto que tiene, pues, básicamente es que una vez por turno, cuando destruye un monstruo del oponente por batalla y lo manda al cementerio, ojo, y esto es muy importante porque si lo destierra no aplica el efecto, cogemos ese monstruo y se lo añadimos como material. Entonces está bastante bien porque tener 3 materiales implica que ya tenemos a Rhinoceros automáticamente. Este efecto, pues obviamente, está bien hasta cierto punto, pero de nuevo nos obliga a jugar con esta carta. Y yo prefiero, cuando voy a entrar en battle, tener ya Rhinoceros y hacer el daño de piercing, hacer esa penetración, gracias a tener todos los monstruos a 0 de defensa por el efecto de Web Soldier. Por eso me gusta mucho más. Llevaremos después un Giga Brilliant, monstruo insecto de loot de rango 3, así que perfecto con el arquetipo. Aparte nos va a bufar a nuestros monstruos, así que perfecto para el OTK con Rhinoceros. Y llevaremos doble del que salió en Battle of Legends, el number 3, el Cicada King. Muy bueno también, bastante decente. Para empezar, insecto de rango 3, lo que estamos ya hablando en todo el vídeo. Y para continuar tiene un efecto de control de batalla, lo cual pues dentro del mazo funciona bastante bien. Si la posición de batalla de esta carta es cambiada, podemos invocarnos especial un monstruo insecto desde nuestra mano o cementerio en posición de defensa, cosa que es muy fácil de hacer gracias a los efectos de los propios Digital Bug, entonces está bastante guay. Además, cuando un monstruo en el campo activa su efecto, podemos quitar un material de esta carta para seleccionar ese monstruo, negar el efecto y después hacemos que un monstruo insecto en el campo gane 500 de defensa o cambiar su posición de batalla, por lo cual se aplica sobre sí mismo, cambia su posición de batalla y nos hace el efecto de Monster Reborn. Entonces es una pieza muy importante realmente para la build y cuando salió pues obviamente actualizamos el mazo porque es bastante consistente. Por último, el apartado Monstruos Link, vamos a llevar de primeras un Serafín Papilón, bastante bueno. En el caso de que tengamos que estar restringidos a la invocación de monstruos insecto desde el strike, pues bueno, esta carta nos viene bastante bien. 2 o más monstruos con diferentes nombres, se baja relativamente sencillo. Cuando salgan Link 2 insectos, seguramente esta carta, pues bueno, se pueda seguir jugando porque no está mal, pero yo preferiré el otro monstruo. Gana 200 de ataque por cada contador que tenga, podemos utilizar uno de los siguientes efectos del Papilón una vez por turno y solo uno una vez por turno. Si es invocado por Link, ponemos un contador sobre esta carta por cada monstruo insecto utilizado como material. Todo el mazo son insectos, así que 3 contadores y ya está. Y luego, como efecto rápido, quitamos un contador de esta carta para invocar especial un nivel 4 inferior insecto de nuestro cementerio en defensa. Por lo cual, pues un Monster Reborn igual que hace el Cicada King, lo cual está genial. Llevaremos después Nightmare Unicorn y Nightmare Phoenix, lo de siempre, Compulsory y Backrow Removal, bastante cores. Y después vamos a llevar un Bujinki Hashima. ¿Por qué? Bueno, es un monstruo muy bueno para todo lo que es el tema Exceed. Nos hace hacer un Exceed automático, lo cual no está nada mal, y si se baja Exceed donde apunte él, pues nos da un efecto de destrucción, entonces merece bastante la pena. En cuanto a opciones que tenéis para el mazo, tenéis bastantes, realmente. Y el mazo, pues la verdad es que tiene una gran versatilidad en ese aspecto, pese a que está bastante limitado el tema de insectos y demás. Pero es bastante interesante, y además son casi todo opciones muy económicas. De nuevo, como os comentaba, triple Ladybug está bastante bien por el tema de que, bueno, es un buscador, con el Resist Rider podéis recurrir a él muy fácilmente. Otra opción, Howling Insect. Es lento, pero puede estar bien, aunque ya sí que es cierto que con Resist Rider esta carta no se necesita para nada, pero no está mal. Si os lo petan en batalla os bajáis en ataque a un Centibit, entonces si queréis jugar triple Howling Insect para aguantar 3 battles, o sea 3 ataques en una battle, obviamente, y acabar bajando el Centibit para luego pasar a defensa, está bien.
pero no es la mejor opción. Cicada King también está bastante guay, sobre todo porque accedemos a Link muy fácilmente con él. Esto sobre todo yo lo metería y sí que se convertiría en una carta bastante buena para el mazo. Cuando salga ese Link 2 de insecto os comento, no recuerdo ahora el nombre, ¿vale? Así que pues perdonadme por ello. Otra opción muy buena, Mirror Ladybug. Es una carta de nivel 1 insecto de luz, pero es de insecto de luz, lo cual está bastante bien porque nos ayudaría a hacer los Exceed. Y aparte regula niveles. Entonces podemos hacer que se convierta en un nivel 3, por lo cual empezamos a hacer Exceed. Aparte es invoca especial, lo cual está muy bien. Por último, como Handtrap, si no tenéis para Meister o no tenéis para Blossom, podéis meter Honest, que se enfoca en la Battle. Todo el mazo es de luz, así que viene muy bien. No tiene mucha explicación esta carta. Como os decía, Bug Emergency la podéis jugar sin problema 3. No tiene mucho más explicación tampoco. Es una carta que, bueno, funciona bien. Luego, en el apartado de mágicas, triple Steel Import o triple Bug Signal son opciones. Realmente la build es lo que os comento. Sobre todo la mayor versatilidad que tiene es tema de números. Si no podéis jugar alguna de las cartas que presento, pues metéis triple copia de lo que sea y con ello ya tiráis. Y luego en el apartado de Steed, aquí sí que es cierto que podemos hacer algún pequeño cambio. Por ejemplo, Titanic Moth, el número 28, se puede llegar a implementar porque es insecto de rango 7, por lo cual, pues bueno, con la estrategia que presenta el mazo se puede llegar a jugar. Aparte, con el Bug Signal se puede desterrar para hacer luego el Rinseus, etcétera, etcétera. Entonces no está mal. Su efecto no está bien del todo, no me acaba de gustar lo suficiente. Pega directo, pero otros monstruos no pueden pegar, hace 500 de daño. Es que es simplemente para finalizar duelo, quizás, pero no es tan útil, realmente. Es lo que os comentaba, los monstruos Exceed de insecto no son tan buenos, realmente, fuera del arquetipo. Otra opción, Giga Brillante. Giga Brillante se puede llevar a 2 y funciona muy bien. Pero bueno, ya llevamos Cicada King, que es incluso mejor. Y la última opción, también Insector Picofalena, no está mal. Es un poder de robo, permite hacer efecto de recover, entonces es decente. Otra opción también se me ha ocurrido ahora. Es la número, espérate que la tengo por aquí, 21, la Frozen Lady Justice. Es que la tengo aquí en el muro. Y es una carta bastante decente, porque también funciona con el efecto de rank up. Podéis invocarla quitando un material, creo recordar, de un rango 5 o inferior, o era de un rango 5. Bueno, el caso es que se invoca sobre el rank up, funciona un poco con la mecánica. Sí que es cierto que al no ser insecto puede llegar a limitaros un poco, pero luego tiene un efecto muy interesante, es que peta a todos los monstruos en posición de defensa. Entonces hace un poquito lo mismo que Rhinoceros y funciona bastante bien con Web Soldier. Si no tenéis alguna de las cartas que tenéis por ejemplo, si no tenéis Zeus, es una buena opción si la tenéis, porque es bastante económica. Puede venir bien para finalizar, entonces pues bueno, no tiráis de Rhinoceros y funciona también bastante guay. Y nada más, chicos, este sería el mazo de Digital Bug con los cambios que ha presentado este Blazing Vortex, que realmente es un monstruo común, como estáis viendo. Además es que es eso, es una sola carta, pero ha mejorado totalmente el mazo, porque le ha quitado el problema que tenía de inconsistencia, tanto en el apartado de invocación, con el apartado de OTK, con el apartado de cambio de posición. El apartado de... bueno, es que de todo, del rank up, es que es buenísimo, es un soporte muy bueno, es un soporte perfecto, en una sola carta, lo cual me parece bestial. Y lo mejor sale en común. Y lo mejor del mazo, casi todo está en común, entonces es muy fácil de hacer. Buen mazo, sobre todo para empezar en Yugi. Lo recomiendo muchísimo eso, para los que estéis empezando. Para empezar porque es un mazo muy puro Stitch, entonces es un acercamiento muy bueno a la mecánica. Para continuar porque, como ya os digo, todo está en común, entonces en tema de precio es muy fácil de montar. No es caro para nada y es un mazo que obviamente en torno competitivo no se va a desenvolver con la facilidad que se llevan otros mazos, pero es un mazo que para empezar a jugar el juego, que no te vas a meter en competitivo de cabeza, está muy bien. Porque tiene efectos muy intuitivos, muy fáciles de entender y la verdad me parece un mazo muy interesante. Y nada, chicos, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Espero que os haya gustado este formato, todos los vídeos a partir de ahora van a ir con este formato. Entonces, pues bueno, nos vamos a ver un poquito más las caras. Quería una interacción un poco más directa con vosotros. Y también, que me enrollo, como siempre os digo, recordad que aparte del enlace al deck, también tendréis el enlace a News Premium para apoyar el canal económicamente y el botón de suscripción que cumple con la misma función. Recordaros que si os hacéis Jonin o según del canal, aparte de disfrutar de todo lo que, bueno, tenéis explicado en el botón de unirse, como son en el cómic exclusivo que he hecho del dojo, que bueno, intentaré traer alguno más y demás, también vuestras peticiones entrarán a votación semanal. Que me hacéis muchas peticiones, pues bueno, si os hacéis Jonin o Shogun, entran en la votación y así podéis votar entre todos el próximo deck. Y nada, chicos, como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Chao!